Hoy en día, alma es solo una palabra comodín. Insinúa más que señala, evoca más que detalla o designa. Carece de una definición conceptual precisa, aunque es posible rastrear su historia y los contenidos que trata de denominar a través de la filosofía y la teología. Intuitivamente nos llega como algo bueno porque lo asociamos con aquello que tiene corazón, porque refleja lo profundo, lo sutil, lo bondadoso, lo compasivo. Lo que nos hace humanos, hermanados en el amor y el dolor, en la fuerza y la fragilidad. Al no describir nada con una clara precisión conceptual, alma actúa como símbolo o metáfora o reflejo. Palabras como gracia, sabiduría, orden, armonía, conciencia, proyecto supremo, amor o espiritualidad, que no necesariamente religión, se le asocian espontáneamente. Todo y todos quieren tener alma, desde la poesía a las grandes empresas, desde las instituciones y organizaciones del tipo que sea, hasta las producciones culturales, sociales y políticas. Sí, es popular hoy la palabra alma, complemento quizá imprescindible de un mundo feroz y competitivo, tan poco comunitario y seco, rayano en el extremismo, la glorificación y la fascinación de lo individual. Nunca como ahora habíamos gozado, y al mismo tiempo sufrido, de sentirnos tan importantes como seres individuales. En las ricas sociedades modernas se desdibuja el sentido de lo colectivo y lo trascendente, y las personas buscamos refugio en un sagrado norte autorreferencial, nuestro yo. Nos sentimos sin esfuerzo el centro del universo, y cuando las dificultades de la vida hacen acto de presencia, tratamos de salvar el propio barco, el yo tan preciado, relegando a un lugar secundario el marco grande del nosotros y del destino común. Vivimos, pues, en el mito de la libertad individual. Sin embargo, no es cierto que aquello que habitualmente nos conmueve guarda relación con nuestros vínculos, con las personas que queremos, con lo que reside fuera de nosotros, con lo que logramos compartir, con lo que miramos y admiramos más allá de nuestra piel. ¿Acaso, en momentos cruciales, tal vez frente a reveses graves, pérdidas o enfermedades, no nos obliga la vida a sintonizarnos con sus propósitos misteriosos y aceptarlos? La libertad y la voluntad individual quedan entonces en entredicho, en un mito bello, atrayente y juvenil que adolece de sentido real cuando se confronta, por ejemplo, con las fuerzas familiares o los caprichos del destino, o los límites naturales de lo biológico. En la experiencia de sentir y reconocer lo trascendente, literalmente lo que nos trasciende, lo que va más allá de nosotros mismos, lo que hace porosa y extensible nuestra piel, encontramos el tono del alma, con mayúsculas, y ante la grandeza de lo que no es yo, y hace sinapsis con un tú, o un él, o un nosotros, reconocemos su aroma. En el alma, en su sentido profundo, quedamos vinculados y humildes. Vamos a hablar, por lo tanto, del alma con mayúsculas, no del alma como idea manoseada e imprecisa, y de qué significa llegar a vivir en el alma. Pero previamente debemos reflexionar sobre los problemas de pensar en términos de bien y de mal, asunto tan enraizado en nuestra cultura. Y para hacerlo, tenemos que remontarnos a nuestros orígenes míticos, es decir, al paraíso bíblico. El libro del Génesis, que encabeza la Biblia, narra la creación de todo lo que existe, incluyendo nuestros míticos primeros padres, Adán y Eva. Allí se describe el paraíso en el que ellos viven, como un Edén, un jardín de belleza inigualable, del que emana todo aquello que necesitan. En hebreo la palabra Edén tiene el sentido de placer o delicias, así que es fácil imaginar frutos, manjares, semillas, flores de todos los colores y aromas, manantiales de aguas frescas y cristalinas,
árboles maravillosos, ríos frondosos, aves cantoras, animales al servicio de las necesidades del hombre, sombras alfombradas de verde, perfumes sin fin y una leve y constante brisa embriagadora. En ese paraíso nada falta, todo nos es dado. Reina la abundancia y la conformidad. Solo existe la satisfacción, el leve discurrir de los días y un ánimo feliz y alegre. Adán y Eva, por lo que parece, están inmunizados ante cualquier sufrimiento, ya sea la enfermedad, el hambre o el paso del tiempo. Dios se muestra benevolente y amable. Los ha fabricado a su imagen y semejanza, los ama y los cuida con primor. Además acepta un trato con ellos y les confiere un encargo importante: llenar la tierra, dominando sobre los demás seres que la habitan y sirviéndose de todas las fuentes y recursos que ella les proporciona. Mediante una acrobacia mental podríamos trasladar esta descripción del paraíso bíblico a un momento del crecimiento de un ser humano, la vida instintiva y afortunada de los bebés y de los niños muy pequeños. En ella todo les es dado. Pueden vivir con levedad y alegría el discurrir de los días en un gozoso y excitante presente. Incluso cuando los conflictos o tragedias en la familia o el entorno son grandes y hacen mella en su cuerpo delicado, tensándolo o debilitándolo, en general están dotados y orientados al presente. Con toda su fragilidad, pero también con todo su instinto, la vida les llama imperativamente como un canto irresistible. Apenas viven con preocupación ni anticipación. Están presentes, su paraíso es vivir el presente. Sin embargo, más allá de esta traslación, debemos concebir este paraíso mítico del Génesis como una metáfora de otra cosa, como una fábula que pretende mostrar algo o indicar un camino. Sería demasiado infantil e iluso pensar que el verdadero paraíso excluye el lado desafortunado y doloroso de la vida. Supondría un espejismo inocente pensar que la enfermedad, la muerte, la decadencia y otros hechos dolientes deban desterrarse del flujo de la vida para que resulte gozosa. Es más, ¿no serán precisamente estos hechos penosos los que conceden a la vida su sentido? El arco de vuelta que sostiene la vida como viaje con inicio, proceso y fin. La respuesta, claro, es sí. Solo la muerte apoya la vida, el quebranto sostiene a la dicha y la completa, mientras que la vejez es el retrato futuro en el que se enmarca la juventud. No podemos hacer una elección parcial, no podemos decir quiero la juventud pero no la vejez, quiero la salud pero no la enfermedad. No es posible, y no se trata de esto. Se trata de tomar entera la vida con todos sus rostros, pues los hechos se dan en igual medida en todas direcciones. Nacemos igual que morimos, en un tránsito imparable, donde la creación precede y sigue la destrucción. No, no podemos elegir. Inclinados, vivimos ante la inmensa paleta del gran pintor. ¿Qué nos está señalando la metáfora del Edén? El descubrimiento principal que podemos hacer es que en el paraíso carecemos del órgano de la conciencia, ese que evalúa, compara y juzga la realidad, a nosotros mismos y a los demás, presidido por nuestras ideas sobre el bien y el mal. Estamos hablando aquí de la conciencia en un sentido moral, axiológico, a la portadora de nuestros valores y leyes, no la conciencia en el sentido de darse cuenta, de poner atención o percatarnos de la realidad con los sentidos. Esta conciencia que espontáneamente pone atención y se percata de la realidad es de diferente índole a la conciencia moral, y cuando no la distorsionamos con nuestros tabúes perceptivos, se encuentra siempre activa, iluminando y percibiendo todo lo que la alcanza. En el Edén no disponemos, por tanto, de capacidad de deliberación y diálogo interior, pues carecemos del órgano que hace distinciones morales y discrimina los asuntos, los comportamientos y las personas como buenos o malos en su esencia. Falta la conciencia que piensa, evalúa, compara, discrimina, enjuicia, reflexiona.
En un sentido extremo, ni siquiera contamos con una conciencia elemental que diferencia entre el yo y el tú, entre el adentro y el afuera. Somos, simplemente. Al faltarnos el órgano evaluador, no existe la muerte como trágica desgracia, por ejemplo, porque no existe la reflexión sobre la muerte como buena o mala, como bella o como horrible. No existe el dolor como experiencia indeseable, aunque le duela al cuerpo, porque solo es una experiencia más que no se evalúa como positiva o negativa. No existe la miseria, porque no hay más que vivencia de lo que hay, y nadie puede pensar que es poco o mucho. Muerte, decadencia, dolor, hambre o tristeza no son más que experiencias en nada diferentes de otras como vida, coraje, ternura o alegría, pero al no poder ser pensadas son únicamente vividas. Este es el paraíso, vivir la vida en lugar de pensarla, sumergirse en ella en lugar de conceptualizarla, entregarse a su flujo en lugar de tratar de detenerla. Vivencias en estado puro, se viven y pasan, sin pretender agarrarlas para el futuro. El mensaje adicional es que en el paraíso no existe el tiempo más allá de la hora, del instante puro y luminoso. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, son expulsados del paraíso y pierden la inocencia. Empieza a crecer en ellos el diálogo interior. Se desarrolla la conciencia de sí mismos y la evaluación de las cosas. Con el yo que piensa y juzga les crecen extrañas emociones, hasta entonces desconocidas, como el miedo, la vergüenza, el deseo, la esperanza, la angustia, la culpa o el temor de Dios, que tal vez sea el temor a la vida, por haberse separado de ella. En suma, los principales colores del sufrimiento humano, cuya paleta básica es el dicotómico bien-mal. Y en la caída, el órgano que hace distinciones y valoraciones morales, va creando su propia cárcel, hecha de conceptos, juicios, pensamientos y directrices. La conciencia construye gruesos muros para que vivan dentro de ellos. Perdemos la conexión con el paraíso cuando perdemos la relación directa con la vida y surge el concepto de nosotros mismos como entes autónomos y separados, emergiendo la idea de un yo soberano e independiente que se enseñorea sobre la vida a través del pensamiento y la reflexión. Es cierto que en un cierto nivel necesitamos pensar la realidad, necesitamos pensamientos operativos para maniobrar en el mundo, para organizarnos y cuidar de nuestra supervivencia. Pero en otro nivel esos pensamientos construyen un laberinto que nos aprisiona con nuestras exigencias, principios e imágenes mentales. El prisionero es nuestro ser esencial, que va quedando confinado en un estrecho corredor vital. En el paraíso se vive en pura contemplación activa y pura vivencia de las cosas tal como son, en comunión con los demás y en armonía con la naturaleza. En el paraíso no existe la reflexión de si los frutos de ese árbol son más o menos sabrosos que los de aquel, de si esta hierba es más verde que aquella, de si esta flor es más hermosa que la otra, de si esta sensación física es agradable o desagradable. No existe un yo que lo diga, que trate de crear un universo con sus palabras. Se siente el dolor igual que la alegría. Se siente lo agradable igual que lo desagradable. Por supuesto, el organismo se orienta según la preferencia de lo agradable y tiene sus inclinaciones, pero se trata de categorías funcionales, no morales ni verdaderas. El paraíso absoluto se nos hace presente cuando podemos vivir directamente en la realidad, sin relacionarnos con ella a través de la intermediación del órgano de la conciencia del bien y del mal, que evalúa constantemente la realidad. Cuando no está disponible o no se encuentra desarrollado, o se ha domesticado y purificado la función de este órgano de la conciencia que actúa de intermediario entre la persona y la realidad. Cuando la realidad no es interpretada o teorizada, aunque sea favorablemente, ya que lo favorable hace sinapsis con lo desfavorable, que le seguirá. Se sabe que el bienestar no depende tanto de los hechos en sí mismos como de una actitud.
Ya lo decía Epícteto, no son los hechos los que nos inquietan, sino nuestras opiniones y vivencias de los mismos. La clave está en nuestra manera de vivir la realidad, en tratar de no complicarla con problemas que son fruto de nuestras interpretaciones, sino de los hechos en sí mismos. Los problemas vienen de nuestro talento para complicar la simplicidad de los hechos, de nuestra dificultad para aceptarlos y tomarlos tal como son, aprovechándolos de este modo. Lo que cuenta es aceptar que todo tiene su lugar bajo el sol, como luego se menciona en el Eclesiastés, uno de los libros del Antiguo Testamento, haciendo referencia al libre juego de los opuestos que se completan en la unidad. En el paraíso no hay comparación, solo el estricto vivir. Prevalece la mirada del niño absorto en la realidad, en pura observación y pura curiosidad, en puro ver sin distracción, sin consideraciones de ningún tipo, sin apropiación y rechazo de nada, sintonizado con la fuente y el misterio. Así pues, estamos fuera del paraíso y hemos desarrollado una cosa nueva que se llama conciencia del bien y del mal. Bert Hellinger afirma que la conciencia personal que discrimina entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que se debe hacer y lo que no, en realidad tiene poco que ver con cualquier verdad ética intrínseca, sino que es estricta conciencia infantil. Eso es, la conciencia del niño que se alinea con su deseo mamífero de amor y de pertenencia al grupo de que forma parte. Esta conciencia permanece activa todo el tiempo y lo hace a través de dos sensaciones básicas. Inocencia, es decir, sentirnos en sintonía con lo que nos hace pertenecientes a nuestro grupo, lo que se experimenta como agradable y correcto, y culpabilidad, es decir, actuar en contra de lo que se espera en nuestro grupo y arriesgarse a ser excluidos de él, lo que se vive como algo desagradable, peligroso e incorrecto. La conciencia funciona como un viejo instrumento musical familiar que despliega su particular eco en el pensamiento de cada persona y se mantiene naturalmente afinado con el objetivo de estar sensible a las leyes y los límites que le garantizarán seguir formando parte de su grupo y sobrevivir y crecer dentro de él, regulando su comportamiento. En todos los grupos, ya sean sociales, gremiales, de amigos, terapéuticos, etc., percibimos que hay códigos y reglas, explícitas algunas, implícitas otras. Instintivamente tratamos de respetarlas, pues de lo contrario nos sentimos mal. Estamos sometidos a una conciencia ciega que milita a favor de los códigos del grupo al que pertenecemos. Por eso, no guarda relación con ninguna verdad esencial o moral. Es apasionada y estrecha. Simplemente sirve al grupo y es una conciencia gregaria. También es limitada porque no provee crecimiento más allá de los estrechos márgenes del propio grupo. Por ejemplo, los grupos enfrentados pueden odiarse y eliminarse mutuamente, con la conciencia tranquila y feliz, plenamente inocentes y con inmejorables argumentos y justificaciones a su favor. Un judío puede llegar a odiar a un palestino y desear su muerte, o incluso matarlo y sentirse bien, justo e inocente con ello, y un palestino exactamente lo mismo con un judío. En este plano todos actúan como niños. Un niño de 8 años puede ver en las noticias asuntos de guerras que alcanza a comprender vagamente, atentados, fuegos, guerrillas, muerte, devastación, sufrimiento, luchas. Le golpea el dolor y la desesperación, cuando no el absurdo de algunas imágenes. La pregunta, que con toda naturalidad surge, es: papá, mamá, ¿quiénes son los buenos? El padre o la madre, ecuánimes, deseosos de educar bien a su hijo, contestan algo así: mira, es muy difícil decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si les preguntas a los de un bando te dirán que ellos son los buenos, pero si les preguntas a los del otro, te dirán exactamente lo mismo,
Cada parte se ve como buena a sí misma y como mala a la otra. El resultado es que se hacen daño mutuo y todos pierden de alguna manera. Y eso es lo terrible. Pero el hijo, nada convencido, volverá a preguntar: vale, pero ¿quiénes son los buenos? En general los niños viven mal la incertidumbre. Necesitan saber hacia dónde dirigir su pasión, su simpatía y su antipatía. Y en este universo es donde, en cierto modo, quedamos atrapados y dejamos de desarrollarnos. Así somos estrictamente mamíferos. Y desarrollarse es ir más allá de esta conciencia estrecha y limitada, porque al desarrollarnos aprendemos la borrosidad de nuestros conceptos sobre el bien y el mal y nos volvemos más relativos y flexibles. La grandeza humana y la verdadera compasión no vienen de sentirnos buenos, sino de sabernos malos e imperfectos y amarnos y amar con ello. Es a través de lo imperfecto como nos igualamos con los demás. Por el contrario, quienes se sienten mejores o más justos que los demás, siembran como consecuencia inevitable una cierta violencia. En el fondo, todo maltrato interpersonal crece de una semilla muy simple. Alguien que en su fuero interno o externo dice: soy mejor o peor que tú. El escenario en el que fermenta la violencia requiere bailar una danza en la que unos interpretan el papel de perseguidores: soy mejor que tú. Otros el de víctimas: soy peor que tú. Y otros el de supuestos salvadores: soy mejor que ambos. Juegos que sólo desembocan en sufrimiento. Y es que todo sufrimiento humano tiene su raíz en una distinción no funcional entre el bien y el mal. Todos llevamos incorporado de una manera automática una especie de barómetro que reacciona ante los asuntos de la vida con dos posiciones básicas: bueno o malo, correcto o incorrecto, con toda una escala de matices e intensidades. Ante lo que consideramos como bueno sentimos nuestro derecho a apreciarlo, y ante lo que consideramos como malo nuestro derecho a rechazarlo. Este modo de funcionar es tan universal y común que parece obvio e indiscutible. Tan inyectado se halla en los pilares de nuestra cultura, que lo confundimos con nuestro ser real y ni siquiera nos planteamos si existe una alternativa. Y eso, a pesar de que es el responsable de las peores atrocidades de nuestra historia. Por eso es importante entender que todo rechazo significa falta de amor. Y donde falta el amor se siembra invariablemente la semilla del malestar y el sufrimiento. No hay alternativa al sufrimiento sin cuestionar la matriz básica del paradigma en el que vivimos, el de un mundo dividido entre el bien y el mal. El sufrimiento es siempre una falta amorosa hacia algo, hacia alguien o hacia nosotros mismos. Por ejemplo, algunas personas aprenden a considerar como bueno a uno de sus padres y como malo al otro, siempre con razones que parecen justificadas por su experiencia. O bien aprenden a mirar con buenos ojos algunos aspectos de su personalidad y estar en franca oposición con otros, siempre también con buenos argumentos. O incluso algunos dicen que los hombres son mejores que las mujeres, o al revés, o que juventud es mejor que ancianidad, o al revés. Y siempre también con razones que parecen indiscutibles a la luz de su historia personal y de las experiencias que les ha tocado vivir. Vemos que su corazón está escindido, gobernado por la parcialidad, y apuestan por la parte que les resulta razonable, más fácil y menos dolorosa. Por lo demás, está claro que cualquier sufrimiento se encuentra siempre adornado con bellas y razonables razones y argumentos que lo justifican. En dichas razones se encuentra su pasaporte, su alimento y su cobijo. En realidad, detrás o al lado de cualquier problema grave, se presente como se presente, siempre podríamos seguir la huella de a qué o a quién estamos rechazando, a qué o a quién no podemos dar un buen lugar en nuestro corazón, a qué o a quién no conseguimos apreciar o respetar.
es simple y solo requiere valentía para enfrentar las verdades del corazón y cuestionarlas de la conciencia. Estas distinciones entre bien y mal, mejor o peor, más o menos, cuando no son funcionales sino morales o apasionadas, conducen al sufrimiento, porque un corazón que excluye sufre. Ya lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, en alusión a que el amor abre las puertas de la libertad. Hace falta un nuevo paradigma basado en el amor, es decir, en apreciar y respetar lo que es tal como es, apreciar lo que soy, lo que eres y lo que es, porque aquello que no somos capaces de amar nos generará algún tipo de perturbación o sufrimiento. En la filosofía del Buda también se enseña que el sufrimiento se supera cuando dejamos de tomarnos tan en serio nuestros deseos y rechazos, cuando vivimos sin tanta apropiación ni expulsión, cuando, en definitiva, podemos vislumbrar nuestra naturaleza esencial y vivir unidos a nuestro centro espiritual. Adán y Eva vivían en el paraíso hasta que sucumbieron a la tentación de querer ser como dioses. Entonces les nació la conciencia moral y empezaron a poner etiquetas aquí y allá que decían bueno o malo, y desarrollaron un yo, un gran yo, que pretendió tomar el poder de la vida. He aquí el problema, divinizar el yo, querer suplantar a Dios. Las personas sabias y humildes que no pretenden ser como dioses, sino que experimentan la sintonía con lo divino, son espontáneamente buenas y respetuosas porque viven entregadas a la fuerza mayor que gobierna el vivir. Se muestran contentas y comprensivas con las posibilidades y límites que encierra la vida. Participan del conocimiento de que no hay personas mejores y personas peores, sabedoras de que morirán y al mismo tiempo amigas de la muerte, que las esperan al final para cerrar el círculo que en su momento se abrió. En el fondo saben que Dios significa las cosas como son. Son humildes, están libres de la idea de un Dios que asemeja a un padre bueno o malo, libres de un Dios con el que tener un trato personal, como si de esta forma pudieran obtener favores o librarse de la desgracia o el castigo, de un Dios con quien se pueden entablar negociaciones y ofrecerle sacrificios a cambio de ofrendas o penitencias o perdones. Son, en definitiva, ajenos a las atribuciones antropomórficas de Dios, que vienen del narcisismo y del temor humanos y lo convierten en misericordioso o amenazante. Todos los días acontecen millones de hechos. El universo no deja de moverse jamás. Muchos nacen, otros mueren. Algunos se enferman, otros empuñan sus machetes. Algunos se enamoran tocados por la dicha del amor. A otros se les rompe el corazón. Y no sabemos quién lo ha determinado. En el paraíso se suceden los sucesos, ocurren las ocurrencias y se asiente a todo ello. O mejor, no se hace nada porque el asentimiento es natural, inevitable. ¿Acaso hay mayor grandeza que asentir a lo que es, a lo que ha sido y a lo que será? ¿Hay mayores grandezas que el reconocimiento de la grandeza fuera de nosotros mismos? ¿Hay mayor grandeza que la de ver la grandeza en todo? Quizá porque nada la tiene, quizás porque todo sea absolutamente común, descansando en su ser ordinario. Sin embargo, los que aspiran a ser como dioses no confían más que en su propia grandeza y la convierten en su apuesta existencial. Pretenden adueñarse de la realidad y fabricarla a la medida de sus consideraciones personales. A menudo se erigen en portavoces de lo correcto, de lo bueno, y tratan de convertirlo en verdad para todo y para siempre. Intentan descansar en el conocimiento del bien y del mal, en el buen acierto de sus elecciones. Con su propia grandeza confían en hacer más fáciles los retos de la vida, a la que temen, y sentirse más protegidos. Y así, queriendo ser como dioses, paradójicamente se alejan de Dios. Pierden la confianza en lo imprevisible, sorprendente y plural que la vida traza. Y quieren lo imposible,
permanecer en la orilla y a salvo, cuando el guión de toda vida es saltar al río, nadar con fuerza y luego entregarse a la potestad del río, de sus meandros y sus silencios, pero también de sus rápidos y sus turbulencias. A estos se les reconoce porque son apasionados y les interesa más la virtud que la vida, las buenas razones más que los buenos amigos. También porque no soportan no saber y sobre todo no saber explicar. Piensan que todo debe ser explicable, comprensible y manejable, y de esta manera calman aparentemente sus temores. Insha Allah, proclaman continuamente los devotos musulmanes. Hágase tu voluntad, exclaman los fieles cristianos. Hágase la mía, dicen ellos. La expulsión del jardín de las delicias es el justo castigo por pretender ser como dioses y querer tener la llave de las puertas del bien y del mal. En el mito bíblico se presenta como una elección posible ante la cual Eva resuelve comer del manzano, pero en la vida parece inevitable morder la manzana y con ello decir adiós a la era de los deleites, ver cómo nos crece un yo y quedar atrapados en las fauces de nuestra cultura egoica, desarrollando una conciencia evaluativa y moral. Esa expulsión simboliza el tránsito de un paradigma ecológico, comunal y humilde, a un paradigma egoico, individual y soberbio. Es el paso del vivir y el sentir al pensar. Es el precio que pagamos cuando en lugar de pertenecer a la vida, nos levantamos como supuestos dueños soberanos y decidimos que ella nos pertenece. Decir adiós al paraíso significa relacionarse con la vida a través de la intermediación del pensamiento. Significa abrirse camino a través de los propios códigos acerca de lo correcto y lo incorrecto. Supone apartarse de la naturaleza que actúa para buscar refugio en los juicios y pasar de la sabiduría instintiva al cerebralismo. Dios exclama enojado: pariréis a vuestros hijos con dolor, y viniendo del polvo al polvo regresaréis. Y ganaréis el pan con el sudor de vuestra frente. O sea, Dios anuncia a Adán y a Eva, a la humanidad entera, que ahora no solo tendrán conciencia de sí mismos, como seres autónomos y separados, con lo que también tendrán conciencia del dolor, sino que además vivirán en el tiempo. Quedan expulsados del eterno presente y expuestos al ritmo del tiempo, que avanza inexorable hacia la muerte, de cuya certidumbre quedan informados a través de la conciencia que piensa, que puede representar la realidad, que la puede anticipar y reflexionar. Ahora en su mente pueden imaginar y representar su fin. Ahora ellos que conocían la belleza en exclusiva de lo que es, pueden ver en sus pantallas mentales imágenes de lo que tal vez será o no será. Pueden fantasear, sometidos a la presión de lo incierto, y temer su propia muerte. En su afán de ser como dioses, quedan atrapados en la conciencia moral, discriminando lo bueno de lo malo, y en el constante ruido interno de su pensamiento que todo lo cavila y evalúa. Sus ojos ya no miran lo que tienen enfrente, sino sus propios pensamientos, siempre descoloridos y limitados con respecto a la realidad. Justo lo que nos hace estrictamente humanos, nuestra capacidad para pensar y reflexionar, nuestra inteligencia, nuestra conciencia del tiempo, también nos condena al sufrimiento, ya que nos aleja de la vida y de su regulación instintiva natural, espontánea, y vamos viviendo en un diálogo continuo entre nuestra voluntad y la voluntad de la vida. Como dice un dicho zen, apártate de todo pensamiento y no habrá lugar al que no puedas ir. Significa algo así como que los pensamientos son la materia prima de nuestras limitaciones, porque nos seducen con tanta fuerza que los tomamos por la realidad y nos alejan de nuestro ser esencial. Pensemos un poco sobre los pensamientos. Movido por el afán de conocer nuestro laberinto interior, fantaseamos en alguna ocasión con la idea de disponer de un aparato capaz de registrar toda la actividad mental de un ser humano a lo largo de una jornada, incluyendo la noche y el mundo de los sueños. Imaginemos que eso fuera posible, que pudiéramos tener constancia
del chorro de imágenes, diálogos, palabras, frases, reflexiones, comprensiones, evaluaciones, etc., que discurren por nuestra mente en un día. Lo primero que nos llamaría la atención sería que nuestros pensamientos emergen, la mayor parte del tiempo con independencia de nuestra voluntad y guía. Constataríamos que la mente fabrica a mansalva toda suerte de productos, y muchos de ellos no entendemos por qué ni para qué. El pensamiento es como un carrusel inagotable que se alimenta de su propia inercia infinita, y crea mundos y derrama continuos caleidoscopios de formas, sin meta y sin función, al menos que sepamos. A ratos parece domesticada y razonable, pero otros es absolutamente creativa e impredecible, ruidosa, florida, barroca, llena de todas las voces y todos los rostros y todos los tiempos. Aunque a un cierto nivel nos sentimos dueños de nuestra mente, en realidad no la gobernamos. Si miráramos lo que la mente ha fabricado en una jornada, veríamos que no somos libres de pensar lo que queremos. Los pensamientos se inyectan en nuestro torrente sanguíneo mental sin que tengamos apenas control. A veces logramos enfocar algún asunto y nos orientamos sobre algo. Entonces por un rato estamos centrados y creemos que conducimos la nave. Si analizáramos el contenido de esa supuesta grabación, descubriríamos que al menos un 50% de las producciones pensantes son meros ruidos, sin norte ni dirección. Ruidos que intoxican nuestra necesidad de silencio interior, al mismo tiempo que nos protegen de él, pues también le tenemos miedo. Sentimos miedo de nuestra nada interior y extrañamente de la felicidad que emana de ella cuando caemos en su atmósfera. Del 50% restante, al menos un 30%, estaría compuesto de materia mental especializada en discutir con la realidad, lo que da como resultado angustia y sentimientos que tensan el cuerpo. Su objetivo es tener razón y demostrar que las cosas deberían de ser de un modo distinto a como son. Es pensamiento que se aparta de lo que es para empecinarse en lo que debería ser. Este 30% está regido por nuestra pequeña identidad, nuestro yo, y se fertiliza con sus anhelos y sus angustias, sus esperanzas y sus consecuentes desesperanzas. Su diálogo interno es del tipo quejoso. No me miro con suficiente afecto, o dogmático, no debería sonreír, o fracasado, ya decía yo que no iba a funcionar, o víctima, si no me hubieran despedido, otro gallo cantaría, o exigente, si me ama me pondrá por encima de todo, o vengativo, van a saber lo que duele, o perfeccionista, no debería tener tos, o estar enfermo, o tener los padres que tengo, etcétera, etcétera. Este 30% niega, cuestiona, exige, debate, lucha contra la realidad, con las cosas como son, y siempre pierde por goleada. Y el 20% de pensamientos restantes, ese sería el pensamiento útil y funcional, el que está al servicio de la acción, el que nos lleva a hacer algo real y nos hace sentir bien a nosotros y a los demás. Los pensamientos útiles están al servicio de la vida, la fecundan, la protegen, la respetan, la mejoran cuando pueden. No pierden el tiempo en vanos tormentos, proveen de agua real a los camellos reales para atravesar caminos reales que nos llevan a oasis reales. Es decir, crean. Las buenas ideas acarician la realidad, aderezan los pasos de nuestros propósitos, nos conducen hacia lo bueno y respetan los propósitos de los demás. Para el pensamiento útil no hay personas ni hechos indignos. Es ecológico, guarda armonía con las proporciones de las relaciones humanas y nos hace responsables procurando la dignidad, la convivencia y el bienestar para todos. El pensamiento útil viene de un corazón cálido y apunta al bienestar de la vida. Tenemos, por lo tanto, 20% de pensamientos que podríamos considerar positivos. Aún así, el pensamiento más bello es aquel que empieza a no parecerlo y se sienta a la puerta del ser a esperar, porque ya lo intuye y lo anhela. Cuando se nos concede gozar de pequeños silencios en nuestro incansable oleaje de pensamientos, podemos apreciar el aroma de lo absoluto.
Nos pasamos el tiempo creando un universo de filias y fobias, de temores y de fervores, de amores y de odios. Lo hacemos mediante 3 herramientas principales: la evaluación, la comparación y el juicio. Y fabricamos su decorado necesario con toda la gama de emociones y pasiones humanas. Envidia, celos, miedo, pesar, tristeza, reclamo, exigencia, enfado, resentimiento, culpa, vergüenza, victoria, esperanza, etc. ¿Quién lo hace? Nuestro ego, nuestro carácter, aquel que creemos ser. Como seres individuales solemos edificar una torre de refugio desde la que observar la vida y el transcurrir de las cosas. Desde allí miramos el mundo y lo sombreamos o iluminamos con nuestras ideas acerca de cómo deben ser las cosas para asegurarnos de que sean como deben ser, y entonces alegrarnos o sufrir cuando no es así. Es humano, por supuesto. Qué gozo cuando las cosas son como deseamos, y qué pena cuando nos traen frustración y nos contrarían. Es el vaivén de la vida. Pero este modo de funcionar es pequeño y limitado, demasiado dependiente de los caprichos de la vida. Es la fuente del sufrimiento, lo que nos enferma y nos aleja del asentamiento a la gran inteligencia. En lugar de mirar la belleza intrínseca de todas las formas de la vida, nos horrorizamos ante algunas o nos embelezamos ante otras. El tirano, también llamado ego, vive adentro. ¿No es el ego la mayor de las cárceles, la esclavitud más velada y más querida, la que menos estamos dispuestos a cuestionar? Pues resulta que, como veremos, ser libre significa hacerlo de nosotros mismos. Por supuesto, es difícil escapar de ese lugar que diferencia entre el bien y el mal. Es lo que nos toca como seres humanos mientras no despertemos. La buena noticia es que el mismo instrumento que nos aleja del paraíso, o sea, la conciencia que trocea el mundo con su bisturí conceptual, puede desarrollarse y madurar, llegar a avisarnos de nuestra caída. Y no solo eso, sino también de la evitabilidad de nuestra angustia y nuestra separación de la vida natural. Cuando esto sucede, cuando recibimos este aviso, se dispara la primera flecha hacia nuestro despertar. La propia conciencia incluye en sí misma la función de desenmascarar lo conceptual y verlo como lo que es, una ilusión, una falsedad y un límite. La atención hacia la conciencia que diferencia y construye conceptos es lo que permite cuestionarlos y tal vez ponerle fin. La conciencia, percibiéndose a sí misma, puede potencialmente atisbar que sus intentos por crear un mundo propio a través de un sinfín de imágenes mentales le impide encontrar el mundo real. Pues solo un yo, que alcanza su plena fuerza, es capaz de desnudarse, de sostener el tormento de que vayan muriendo los personajes con los que se había identificado y recorrer el verdadero camino espiritual, es decir, llegar a ser nadie. Es como si empleáramos la primera mitad de la vida, en un sentido metafórico, en ascender a lo alto de una montaña, en ganar y conquistar lo deseado, aquello que es importante para nosotros, y que al final de esa etapa llegáramos a clavar un poderío de bandera del conquistador triunfante y gritar a los 4 vientos: yo existo. A lo cual el universo contestaría: vale, ¿y a mí qué? Eso no significa nada. Entonces unos pocos, los más audaces y capaces de desnudarse para indagar en las profundas verdades, escucharían esa ocurrente respuesta y dedicarían la segunda mitad de la vida a descender de la montaña. Aquí vendrían los desprendimientos, las pérdidas, la liberación del peso de la mochila, las despedidas y los adioses. Porque al final todo aquello que tenemos lo perdemos, todo aquello que creemos ser se desvanece. En la última y definitiva puerta nos soltamos a nosotros mismos, soltamos nuestra propia vida, y con suerte devolvemos agradecidos el préstamo de vida que la vida nos concedió. Porque la meta del yo es desvanecerse, disolverse en las aguas del dulce olvido, al igual que la del cuerpo. Algunos lo pueden vivir y reconocer mientras aún permanecen en vida. Entonces ya no gritan al universo: yo existo, simplemente guiados por una profunda sabiduría que les hace felices, se susurran a sí mismos:
Yo no existo en realidad, pero la vida canta en mí durante un tiempo. El verdadero progreso es el regreso. Después de un tiempo, en el que la conciencia crea un yo con el que trata de abrirse camino en el mundo, que consigue riqueza o seguridad o justicia o poder o amor o belleza o estatus o fama, o lo que fuere que anhelaba, vuelve al origen. ¿Por qué es importante progresar a través de la involucración y las realizaciones en el mundo? Pues para descubrir de cerca que en verdad ciertas cosas y ciertas pasiones no importan tanto, que no llenan, y desanimarnos por ello. La riqueza no disipa las dudas sobre el propio valor, la seguridad no libera de incertidumbres, la justicia no aligera el sentido de lo injusto, las pasiones no alimentan el regocijo que el corazón necesita. El poder no calma el ansia, el estatus y el reconocimiento no liberan de la insignificancia. Arriesgando en la vida nos hemos hecho fuertes, pero la sed sigue viva. Agotamos el mundo, nos aventuramos, apuramos la copa de nuestro particular viaje a Ítaca en busca de lo sagrado, creyendo encontrarlo en cualquier reflejo dorado, para descubrir al final que Ítaca nos dio únicamente un viaje, como nos enseña Cavafis, y que su verdadera meta era el regreso a la casa que siempre aguardó intacta en su interior. Cuando el yo queda colmado en su propia fuerza, exhausto de su periplo, progresar significa regresar, recuperar el latido del profundo silencio en nuestro interior. La conciencia personal se rinde a sus limitaciones y anora la gran conciencia, la gran inteligencia que va más allá. Y descubrimos que la tierra prometida es en realidad el paraíso perdido, que nunca nos abandonó por completo. Y ya no vivimos en nosotros mismos, sino que somos vividos por la vida. La vida deja de pertenecernos porque hemos depuesto la presidencia del yo y algo más grande nos ha tomado a su servicio. Entonces nos volvemos espontáneamente benévolos y amorosos, y sensibles al sufrimiento y a la belleza del mundo. Pura presencia en el mundo, nítida conformidad y complacencia con la realidad. Thich Nhat Hanh lo expresa del siguiente modo: mi alegría es como la primavera, tan cálida que hace florecer las flores de la tierra entera. Mi dolor es como un río de lágrimas, tan vasto que llena los 4 océanos. El alma no tiene que ver con un supuesto espectro imaginario invisible y personal que habita el cuerpo de cada persona y le sobrevive cuando muere, como es común considerar en la tradición teológica cristiana y en el pensamiento dualista occidental. Es una inmensa red de resonancias que se caracteriza por un principio unitivo que nos conecta a los demás, y muy especialmente a aquellos con quienes estamos vinculados en lo sanguíneo y lo afectivo, o en nuestro destino particular. Todos pertenecemos al alma, que nadamos en ella como nuestro líquido elemento. Vivimos y flotamos en ella, en su atmósfera. En el libro del Génesis se recurre a una poderosa imagen acerca del acto creativo, la materia, o el cuerpo humano fabricado con barro, el polvo de la tierra. Es animada por el soplo del Creador, que insufla aire en sus fosas nasales y la convierte en ser vivo. Sin duda se sugiere que la vida que solemos considerar estricta propiedad privada viene de un préstamo, del aliento vital suministrado por el Creador. Los griegos distinguían, al referirse al alma, entre neuma y psique. La primera era el nexo con el espíritu creador y la segunda con el mundo material. Neuma refiere al elemento aéreo que gestiona los pulmones en un rítmico y vital inhalar y exhalar.
Se trata de una experiencia compartida por muchas personas, el sentir el aliento y la respiración como la proveedora del ánimo o energía vital, a través del cual notamos la conexión con el principio creador, con el manantial siempre presente, esencial y perenne de la vida. Como, por otra parte, sugieren las meditaciones centradas en la observación del flujo respiratorio. Desde esta óptica, la idea de un alma personal sería sólo el reflejo del principio creador que se asienta en todo lo creado, pensado y nombrado, siendo todos los seres humanos beneficiarios de honor. Así que al nombrar el alma como personal, la sentimos como representante y presencia de lo que va más allá de lo individual y nos hermana con lo común y también con lo grande. Resistimos la tentación de apropiarnos del alma como atributo personal, y en cambio la experimentamos como reflejo del gran manantial, del espíritu creador. En general se asocia el espíritu con lo diurno y expansivo, con el soplo insuflado que da vida, con el creador que todo lo siembra y lo piensa. En este sentido, Descartes definía el espíritu como una cosa pensante. El alma en la tradición cristiana, por el contrario, tiene algo de nocturno, inmaterial y subliminal, como una entidad sombreada que enlaza a los seres humanos con sus orígenes y con su final, con lo previo a su existencia y lo posterior a la misma. En esta visión, el alma nadaría en la potencialidad de Dios y luego, una vez encarnada en la persona concreta, regresaría con su muerte al hogar divino, o bien a la purga y expiación de sus errores. La idea de un alma cristiana personal expuesta a la salvación o la condenación a través de una extraña y azarosa moral humana, hecha de culpa y virtud, de bien y de mal, de cielo e infierno, debilita y asusta a los hombres en lugar de hacerlos confiados en su propia naturaleza. El alma no es algo de nuestra propiedad ni un atributo de identidad, más bien se trata de un campo de resonancias en el que todo está conectado con todo y todos estamos conectados con todos. Lo que importa es la red y su sinapsis, no estrictamente los miembros. Ni Pedro, ni María, ni Luis, sino un universo que conecta y nos conecta, con independencia de nuestra identidad personal. En el alma se dibujan un poco los límites de nuestro yo, para conformar nuestra participación en algo más grande. Es como una gran sinapsis con todos los demás seres vivientes y con todo el universo percibido y pensado. En ella se desvanece por completo la soledad. ¿Qué hay más allá del yo? El tú, el nosotros, el grupo, la familia, la tribu, la ciudad, el país, el planeta, el espíritu. Es decir, todo lo que trasciende lo personal. En este sentido, no estamos separados del alma, sino inevitablemente inmersos en ella. Resonamos con todos sus campos, ya sea la pareja, la familia, las amistades, la profesión, la organización, los grupos a los que pertenecemos, la comunidad o el país. La poesía del sufismo, vía de conocimiento y comunión con la conciencia universal, a través de la liberación del yo y sus miserias, nos lo muestra con esta pequeña perla. Llamé a la puerta y me preguntaron, ¿quién es? Contesté, soy yo. La puerta no se abrió. Llamé de nuevo a la puerta y otra vez la misma pregunta, ¿quién es? Contesté, soy yo. Y la puerta no se abrió. Otra vez llamé y de nuevo me preguntaron, ¿quién es? Contesté, soy tú, y la puerta se abrió. Es decir, la esencia del yo, del tú, de todos, del todo, es la que no tiene rostro ni forma, la que nos iguala y aúna. San Agustín lo formula con exquisita belleza y sobriedad en términos de la mística cristiana cuando dice, Dios es más yo que yo mismo. Así que no solo tenemos una mente personal, sino que participamos de una mente grupal, de un campo de conciencia grupal.
de un espacio de resonancias donde estamos interconectados. Todos hemos visto esas bandadas de pájaros en las que de repente el grupo gira en la misma dirección y a continuación sincrónicamente vira a otra. Y casi todos nos hemos preguntado, ¿cómo lo hacen? ¿Existe un miembro del grupo que actúa como jefe y da una orden para que los otros lo hagan igual y lo sigan? ¿De dónde surge la decisión si realmente la hay? ¿Quién o qué o cómo se transmite la información? La respuesta se escapa a la comprensión racional común, organizada según un modelo de causa-efecto, de estímulo-respuesta, de orden-obediencia. También se zafa de la noción general del tiempo como algo secuencial, que camina de atrás hacia adelante, y de la visión de las relaciones interpersonales como meros vectores de comunicación e información lineales. Esa información, la que hace que todos los pájaros giren al unísono, se encuentra en un campo, flotando en su atmósfera de alguna manera, y carece de tiempos pasados y futuros, porque los engloba a todos en el momento presente. Este campo reúne toda la información sobre qué debe hacer el grupo y cada uno de sus miembros a cada momento. En general, este campo grupal o sistémico se rige por la presión de lo acostumbrado, de las formas de vida conocidas. Dispone de una conciencia de lealtad a lo anterior. Apunta hacia el futuro las flechas del pasado, como intento de repetición de lo anterior y lo esperable. Por suerte, algunas flechas tuercen su destino y aciertan en nuevas formas de vida, es decir, acaban siendo generativas. En el campo, cada presente contiene todo el pasado, desplegándose en el futuro en una infatigable noria que trata de repetirse en sus semejanzas, pero que se equivoca de vez en cuando. A estos errores afortunados contribuye sin duda la apertura de corazón y de conciencia de las personas. Rupert Sheldrake lo explica con su concepto de los campos morfogenéticos, afirmando que la memoria y la información se encuentran en el campo y no en los individuos. Cada campo genera formas de vida que tienden a repetirse una y otra vez por la presión de lo anterior para que lo actual se le asemeje. Esta es la razón por la que a veces es tan difícil conseguir cambios en las personas o en los grupos. Viven la presión de la tradición con una fuerza que va más allá de lo inconsciente y que parece insertada en lo biológico. Por eso, ciertas soluciones a problemas que se repiten en los sistemas o en las personas, hay que buscarlas en la apertura a lo creativo y nuevo. Las personas y las culturas se enriquecen al rozarse con lo diferente. Crecen y desarrollan flexibilidad, apertura y tolerancia. Lo diferente, lo ajeno, nos procura crecimiento cuando es incorporado. Podemos muy bien formular la idea de que tal vez somos partícipes de una mente común, de un campo de resonancias donde todos estamos ligados a los demás, especialmente en los espacios afectivos y familiares, y que esta mente común y gregaria tiene reglas de juego y formas de funcionar que siguen su lógica incluso más allá de los deseos o voluntades personales de sus miembros. Ese campo de resonancias fabrica movimientos que no podemos dejar de danzar. Hay muchos indicios de que esto es así. Se ha hecho célebre, por ejemplo, el llamado efecto mariposa, formulado por el meteorólogo Lorentz. Si una mariposa agita hoy con su aleteo el aire de Pekín, puede modificar los sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene. Es su frase más conocida, que alude con claridad a la conexión e interdependencia en esta inmensa red en la que se despliega la vida. Igualmente, los investigadores de la nueva física han acuñado el término entoglamiento para referirse a la peculiar y misteriosa conexión entre dos partículas atómicas, de manera que si alguna vez han estado en contacto quedan afectadas mutuamente y para siempre en su destino e información.
aunque se encuentran en extremos opuestos de la galaxia. Quedan vinculadas de tal manera que si una de ellas recibe un impacto informativo o experimenta un cambio, este es experimentado por la otra partícula al mismo tiempo. Otro ejemplo peculiar: cada vez que tomas aire inhalas tantas partículas microscópicas que, si cada una de ellas fuera un grano de arena, podrías cubrir con ellas toda la superficie de los Estados Unidos de América hasta una altura de 27 metros. Esto significa que cada vez que respiras, inhalas moléculas que tal vez fueron inhaladas en su momento por Jesucristo, Buda, Beethoven, Dickens o Séneca, o por otros miles de millones de seres humanos. No cuesta inferir de estos ejemplos la idea de una realidad subatómica que contiene circuitos de realidad y de comprensión que desbordan la lógica racional, fundada en la apreciación simple de los sentidos. Esa lógica que nos dicta que la información se transmite por procedimientos verbales o no verbales, o sea, corporales. ¿Y si no fuera únicamente así? ¿Y si la información estuviera en todas partes? ¿Y si solo necesitáramos flexibilizar nuestras ideas sobre la percepción para sintonizarnos con un mundo más rico y vasto? Más aún, ¿no será acaso lo invisible lo que dirige nuestra percepción? ¿No será lo invisible aquello que escribe el texto de lo que podemos ver? Podemos distinguir dos tipos de alma: el alma gregaria o arcaica y la gran alma. La primera, la arcaica, es un campo de resonancia recorrido por una fuerza que nos orienta y exige cuando nos sentimos implicados en un grupo humano. En ella el yo existe, pero la postre se inclina ante el nosotros. Es decir, la persona toma sentido en el marco de los sistemas a los que pertenece. El alma arcaica es el alma mamífera. Por el hecho de ser humanos, mamíferos, somos necesitados y dependientes, y en consecuencia criaturas sociales y gregarias. Estamos regidos por nuestras relaciones, por aquello que nos vincula a los demás, y por el sentimiento de insertación y pertenencia a nuestros grupos. La familia, las parejas, los amigos, los entornos profesionales, culturales, religiosos, etc. Cada familia, grupo y comunidad se encuentra torneada con sus visibles o invisibles tablas de la ley, con sus costumbres, códigos y reglas, que ha ido acuñando a lo largo de una historia de fuerza y de dolor, de hambre y de abundancia, de avances y retrocesos, de ternura y de lucha por sobrevivir. Esta conciencia dicta lo que es adecuado o inadecuado, lo que es bueno y consonante o malo, o disonante, lo que se debe hacer, decir o pensar y lo que no. Opera como conciencia moral, aunque no guarde ninguna relación con cualquier verdad ética absoluta o intrínseca que pudiéramos imaginar. Sirve únicamente al propósito de cumplir con lo adecuado que nos asegure la pertenencia a la comunidad de referencia, a la de los judíos, o los católicos, o los musulmanes, o los psicoanalistas, o los conductistas, o los orfebres, o los músicos. En esta alma arcaica dominan los sentimientos, las pasiones, los apegos, ciegos y viscerales, y el anhelo de ser buenos, leales e inocentes. Esto es, de actuar en línea con los valores, costumbres y reglas del grupo para asegurarnos su amor, para cerciorarnos una y otra vez de que el grupo nos sigue acogiendo y tenemos un lugar en él. Lo personal y biográfico de cada uno se dibuja con las experiencias compartidas, los sucesos acaecidos en la historia, mezclados con el legado de nuestro linaje, las batallas libradas por la supervivencia, las delicias de los amores vividos, las miserias y ruindades sufridas o infligidas, las culpas y abusos, la gloria y los logros, las frustraciones y pérdidas, las traiciones, sacrificios, la solidaridad, los ritos, las relaciones entre los sexos, los nacimientos, las alegrías y las muertes. Todo aquello donde la vida avanzó o se quebró, todo lugar donde se extendió el amor hacia la vida o se vio obligado a recular
ante las punzadas del dolor. En el alma arcaica, la historia personal de los miembros se inscribe a fuego en la intersección constante con la historia del colectivo, unido por los vínculos de la sangre del destino. Pura visión sistémica. Probablemente el instinto más poderoso que existe sea el gregario o arcaico. El gran terror de los humanos es el rechazo, la exclusión, un destino terrible que es vivido en el corazón frágil de las personas, como peor que la misma muerte. De alguna manera es a través de los otros y de las relaciones como nuestra vida cobra su verdadera fuerza y relieve. En el contacto con los demás fermenta la savia de la vida. Nuestra inserción en los grupos, especialmente el familiar, es tan fuerte que nos hace sensibles a todos los sucesos y vivencias del sistema, tanto los actuales como los históricos, especialmente los que no se cerraron en paz y aceptación. Cuando un nuevo miembro llega y se inserta en el sistema familiar, sea vía nacimiento, adopción, emparejamiento u otros sucesos vinculantes, se pone y se expone a la historia, formas, necesidades y destinos del colectivo, entrando inevitablemente a su servicio. Así que sus vivencias personales quedarán coloreadas por las sutilezas de su inserción en el grupo, su historia y los asuntos pendientes que éste tiene por resolver. Nuestra manera de vivir y ponernos ante el mundo tiene mucho que ver con la posición que ocupamos en nuestro sistema familiar, que no es una elección consciente por nuestra parte ni una asignación consciente por parte del grupo. Simplemente se da, ocurre. La enorme bandada que es nuestra familia determina sus peculiares movimientos y dibuja en sus miembros las acrobacias oportunas. Estas ideas están bien recogidas en la teoría de sistemas y en las terapias sistémicas en general, especialmente las que toman en consideración el aspecto transgeneracional. La presuposición de fondo es simple. Es tan fuerte la presión y los avatares de los contextos humanos en que vivimos, que al mirarlos y comprender nuestra interacción con los mismos, podemos entender la naturaleza de nuestros problemas y comprendernos mejor. Y al generar cambios en el sistema o en las formas de relación de sus miembros, o en la perspectiva de los asuntos comunes, abrimos soluciones y resultan cambios en nuestras vivencias y conductas personales. En mayo de 1999, Bert Hellinger visitó Barcelona para presentar su trabajo y utilizó profusamente el término alma. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿qué es el alma? Él dijo, el alma es una fuerza que une y dirige el destino de las personas que se encuentran inmersas en ellas, y lo hacen siguiendo e imponiendo ciertas leyes que traen felicidad cuando son respetadas y desdicha cuando son transgredidas. Estas leyes serían los órdenes del amor, tal como lo formula él, y cuando se cumplen entre personas que están vinculadas y resonantes en el alma, traen como potencial que el amor se logre y se extienda entre ellas, deviniendo en bienestar y crecimiento. Desde luego, si extendemos esta teoría con todas sus implicaciones, ponemos en cuestión el mito tan popular de la libertad individual y de la importancia personal. Pues, ¿somos tan libres y únicos como creemos? Por otra parte, encontramos la gran alma, un campo de resonancia mayor recorrido por la fuerza y la sabiduría de los grandes e incognoscibles poderes del vivir, como la sexualidad o la muerte, que nos orienta, conduce y exige en sintonía con lo grande y lo extenso. En ella el yo dialoga, es afectado, y a la postre se inclina ante el todo. Al igual que pertenecemos al alma gregaria, formamos parte de la gran alma, pero en esta sopla el espíritu que calma y dulcifica todas las pasiones mamíferas, ya sean amorosas o dolorosas. La gran alma es una fuerza que trasciende nuestras identidades personales. En ella somos vividos por la vida, en lugar de vivirla.
En ella el yo se desvanece. La mayoría de las tradiciones espirituales y de sabiduría coinciden en la idea de que la raíz de todos los males consiste en creer que aquello que habitualmente designamos como yo es una entidad real y verdadera. Alimentamos esta convicción falaz mediante nuestro continuo flujo de pensamientos, sentimientos y sensaciones corpóreas, que nos generan la apariencia de que existimos establemente y nos seducen para construir una identidad basada en ella. Nuestra pequeña identidad personal está organizada alrededor de preferencias y aversiones que en su aspecto problemático hunden sus raíces en la conciencia de lo que se considera bueno o malo. A medida que cuestionamos como real nuestra pequeña identidad personal, también se va relativizando nuestra estrecha conciencia moral. Entonces nuestra mirada ya no discute acerca de la bondad o maldad de los hechos, sino que dirige espontáneamente una profunda reverencia ante lo que es, ante la grandeza de lo que nos supera y es misterioso. Al ir suspendiendo los juicios que siempre vienen del pequeño yo, se hace sitio al silencio y consecuentemente al amor, ya que el amor grande, viene del silencio y no evalúa, solo acoge. El amor es básicamente apreciación y conformidad profunda con la naturaleza de las cosas tal como son, tal como suceden, y de las personas como son y como actúan. El amor grande es contemplativo. En el gran alma, por tanto, no existe el bien y el mal como entes verdaderos, ni los opuestos como enemigos irreconciliables, sino la vida en su despliegue multicolor, en su increíble caleidoscopio de formas, algunas dulces, crueles, otras aburridas, otras solemnes. En su seno no hay preferencias, ni pasiones, ni aversiones. Solo hay ser, no inclinaciones, tampoco hay tiempo ni finitud. En ella todo es inmortal, infinito, como un presente constante inundado en su belleza. Logramos sintonizarnos con el gran alma a través de la rendición personal. La experimentamos cuando deponemos nuestro sentido de importancia personal, cuando decae el predominio de nuestras ideas acerca de quiénes somos y el poder se desplaza más allá del yo. Entonces, esa gran alma nos toma en sus brazos y nos reconocemos como hacedores de sus planes. La puerta de acceso a la gran alma franquea el paso a los valientes y los humildes, que no se oponen al poder de la vida, sino que se alinean con él. Son los que se aventuran en el reto audaz de la aceptación incondicional de lo que se manifiesta. Así poseen la grandeza y la fuerza de saber a veces renunciar a sí mismos para pasar a ser discípulos de la realidad, sus genuinos aprendices y no sus opositores. En sus obras y acciones manifiestan un supremo y sencillo sí a la realidad tal como se manifiesta, una incondicional adhesión a lo que es, lo cual les anuncia la oportunidad de una vida más plena, pues no hay mayor magisterio que el de los hechos, ni mayor prueba en la vida que la de integrarlos y convertirlos en nutrientes, sean lo que sean. Su viaje interior está jalonado de síes que afirman la existencia tal como es, al precio de deponer la insistencia en los deseos y posiciones personales cuando ya han sido extensamente explorados. El yo se va muriendo, cansado de que sus apuestas estratégicas, el poder, la fama, el dinero, la justicia, la belleza, la verdad, la lucha, etc., no produzcan el beneficio esperado de dotar de sentido al vivir. Cuando, como azúcares en grandes océanos, se diluyen las apuestas personales que habían creado el espejismo de darnos el sentido que nos faltaba, justo cuando nos quedamos desnudos y vacíos, surge el sentido. Ahí, paradójicamente, recuperamos la plenitud. La gran alma es la gracia que abunda cuando nos vamos vaciando de nosotros mismos. El sabio sufí Rumi utiliza la metáfora de la casa como equivalente de la falsa personalidad y los cimientos que quedan a la vista
cuando es derribada como la verdadera esencia de cada uno. Sin duda, la casa nos protege, pero cuando lentamente se cae y experimentamos el dolor de su destrucción, descubrimos con sorpresa que en sus cimientos, en su vacío, reside el tesoro de nuestro ser, siempre brillante, vibrante y alegre. Solo poseemos aquello que no podemos perder en un naufragio. Esta frase es cierta, y aquello que no podemos perder en un naufragio es nada. Poseemos nada, y saberlo es nuestro gran tesoro.